Vamos a determinar la medida de los tres ángulos faltantes de acuerdo a la siguiente figura. Entonces, tenemos dos rectas que se cortan, forman un ángulo de 35 grados. Si nos damos cuenta, acá tenemos ángulos opuestos por el vértice. El ángulo que se forma acá, fíjense, es un ángulo opuesto por el vértice con este ángulo. O el ángulo que tenemos acá es un ángulo opuesto por el vértice con este que tenemos acá. Entonces tenemos estos dos pares de ángulos, estos dos ángulos opuestos por el vértice y este opuesto por el vértice. Esos ángulos opuestos por el vértice son congruentes, es decir, tienen la misma medida, de tal manera que, entonces, si este ángulo tiene una medida de 35 grados, su ángulo opuesto por el vértice también tiene una medida de 35 grados. Bien. ¿Cuál será la medida de este ángulo? Si nosotros nos damos cuenta, si a este lo llamamos ángulo 1, voy a colocarle el numerito por acá, y a este lo llamamos 2, el ángulo 1 y 2 son ángulos suplementarios. Ángulo 1 y ángulo 2 son ángulos suplementarios, es decir, suman 180 grados. Lo que quiere decir que la medida del ángulo 2 es la medida, ¿sí? Es lo que falta para completar los 180 grados. Si este ángulo tiene una medida de 35 grados, ¿cuánto le falta para completar los 180 grados? Es decir, que este ángulo mediría 145 grados. Si de pronto olvido todo esto de ángulos complementarios, ángulos opuestos por el vértice, pues también tengo la opción de tomar el transportador y medirlo. Entonces colocaría el transportador acá, trato de hacer coincidir 0 grados, 180 grados, jugamos un poquito más, acá, listo, 0, 180, el vértice lo hacemos coincidir acá y, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a el arco, miren acá, la parte superior, entonces vamos a seguir esta escala, 0, 10, 20, 30, 40, 90, 100, 110, 120, 130, 140 y contamos las 5 rayitas y ahí completarían los 145 grados. Pero no es necesario el uso del transportador, ¿sí? Porque nosotros sabemos que el ángulo 1 y el ángulo 2 son ángulos suplementarios. Ahora, ¿qué pasa con el ángulo que tenemos acá? Podemos llamarlo ángulo 3 y 4. Entonces, ¿qué pasa con la medida del ángulo 4? Habíamos dicho que son ángulos opuestos por el vértice. Entonces, si este ángulo mide 145 grados, el ángulo que tenemos acá también tiene una medida de 145 grados. Dos ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Su medida es la misma. ¿Okay?